Y un poco el nombre de la columna, que le había puesto tabula rasa, ¿no? La necesidad de empezar a problematizar la perspectiva de algún tipo de unidad popular contra todo esto que estamos viviendo, todo este proceso libertario, vamos a decirlo así, pero que es un poco más amplio el problema, obviamente, porque no se resume solo a eso. Yo un poco lo que quería proponerles era, bueno, empezar a charlar varios aspectos que siempre venimos mencionando, destacando, pero que, bueno, en general siempre estamos como muy siguiendo, digamos, estamos analizando y siguiendo siempre las cuestiones en términos coyunturales, ¿no? Eventos, elecciones, situaciones a nivel internacional. Y por ahí siempre quedamos un poco por encima sobre por ahí pensar un poco más en profundidad las cosas. La idea sería hoy y un poco quizás en próximos programas empezar a charlar este tema, porque el asunto es ese. No hace falta que lo tenga que explicar demasiado porque creo que todos y todas lo sabemos. Nos están pasando por encima, nos están aplastando, nos están destruyendo, no importa la posición ideológica, el lugar, digamos, donde cada cual puede estar participando, militando, accionando, o aunque sea en lo concreto de lo cotidiano de todos y todas nosotros y nosotras, ¿no? Digamos, creo que por lo menos nadie de quienes escuchan este programa la debe estar pasando bien. Los únicos y únicas que la están pasando bien o muy bien son muy pocos y ni siquiera viven en barrios populares y demás. Básicamente estamos hablando de los grandes sectores que acumulan, ¿no? Sectores oligárquicos, terratenientes, ¿no? Bancarios, financistas, lavadores de guita, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La timba, este, que son los únicos y únicas beneficiados de este proceso que estamos viviendo hoy. Pero yo creo que hay algo más complejo en todo esto y que requiere pensar más allá, porque cuando uno empieza a ver después, ¿no? No perdamos de vista algo. Este gobierno ganó en un balotaje con bastante baja adhesión, participación, mejor dicho. Ganó, entre comillas, porque logró una alianza circunstancial con el PRO. Y la cuestión sigue siendo que acá, entre comillas, pareciese como que se le fue de los cálculos. Recordemos que Milei es básicamente una creación televisiva mediática de ciertos sectores a los que les conviene tener un tipo hablando idioteces con poca coherencia y poca certeza en relación a la realidad concreta de todos los días, hablando sobre teorías estrafalarias que nadie entiende, pero que en el embrutecimiento generalizado que se alienta, termina apareciendo como un tipo que sabe, ¿no? Alguien que precisamente levanta teorías anacrónicas, teorías económicas y sociales ni hablar, ¿no? Anacrónicas, falaces y que claramente han demostrado ser inútiles y sin embargo nos están pasando por encima, y ahí volvemos un poco a lo que estaba mencionando cuando empezaba con esta columna, que es cómo puede ser que con nada, sin siquiera una estructura partidaria a nivel nacional, sin siquiera un andamiaje por detrás en términos de alguna organización social, algún movimiento social, algún aparato sindical, o pongámosle el nombre que se le quiera. Y sin embargo, bueno, el gobierno de Javier Milei, y centro en Javier Milei, porque es algo que queda claro en todo esto, y lo venimos viendo incluso con este ciclo electoral que estamos viendo estos últimos meses, que lo que convoca y lo que sigue llamando a quienes le interesa es la figura de Javier Milei. Está todo centrado en él, porque después el resto de su estructura, vamos a decir, partidaria o ideológica, o el grupo de gente que tiene dando vueltas por ahí, tecnócratas de quinta categoría, reventados de diverso tipo, claramente no, son gente que no pasa del umbral del 1%, ni siquiera del conocimiento, ¿no?
Y sin embargo, estos tipos después, lo vemos la semana pasada, ¿no? Adorni terminó saliendo primero con básicamente no haber dicho una sola palabra sobre la ciudad, sobre propuestas, ni nada más que el eslogan, que era Adorni es mi ley. Eso sirvió para pasar por encima de todo lo demás. Entonces, a esto nos llevó, en parte, todo el proceso y el ciclo previo, ¿no? Porque recordemos que venimos de haber vivido los 3 gobiernos que podríamos denominar kirchneristas, más allá de sus variables, cambios, ¿no?, de figuras. Tuvimos también el gobierno de Alberto Fernández con la pandemia y demás, y tuvimos los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Y todos esos años, precisamente, son los que nos llevaron a donde estamos hoy. ¿Qué pasa con los sectores populares? ¿Qué pasa con los espacios que se definen, sean de izquierda, peronistas, o cuanto menos nacionalistas, ¿no?, en una clave popular de izquierda, que no es posible articular, coincidir, confluir? Evidentemente hay algo ahí que subyace, que genera conflicto, que genera tensiones, y no es posible articular nada por ahí. El otro día la escuchábamos a la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no?, haciendo todo una enumeración de críticas, por supuesto totalmente atendibles y razonables, sobre lo que viene siendo la gestión de Javier Milei, y sin embargo, todo el mundo lo sabe, hay un acuerdo ahí. Hay un acuerdo político, táctico, de jugar, ¿no?, en espejo con la Libertad Avanza, con la idea de cada cual hace el suyo, porque a los dos les sirve ser el antagonista. Así en el medio, por ejemplo, se están llevando puesto a la estructura del PRO, que por supuesto no es algo lamentable, pero sin embargo lo que deja las claras es que simplemente lo que está viendo es una migración de figuras y demás, de una estructura a otra. Evidentemente estamos caminando hacia algún tipo de posible nueva, no sé, grieta, bipolaridad, 2 continentes, porque en algo también está avanzando, parece ser querer avanzar lo que quedó de la experiencia kirchnerista, en querer ser la referencia dentro del PJ. No fue casual, bueno, algo lo hemos mencionado ya en programas anteriores, lo que fue el casi conflicto cuando Quintela quiso presentarse como para que hubiese elecciones internas en el Partido Justicialista, y después se terminó saldando con un acuerdo y una bajada de la candidatura de Quintela para que Cristina Kirchner pueda ser puesta ahí, ¿no?, como la presidenta del Partido Justicialista. Pero ¿a qué juega el kirchnerismo, vamos a decirlo así, por ponerle un nombre a ese continente, en el sentido de que ya lo vimos, ¿no?, en las elecciones de Jujuy y de Salta, precisamente hace un par de semanas nada más, antes de las elecciones, los candidatos locales habían sido vetados por la propia presidenta y habían sido intervenidos los partidos justicialistas de esas 2 provincias, y después, cuando vimos los resultados, que los hemos analizado, obtuvieron cifras paupérrimas los candidatos puestos por la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, es decir, Cristina Kirchner. ¿Por qué juega a perder? ¿Qué se supone que está haciendo? Es una pregunta para hacerse, ¿no? Porque pareciese que también en parte, es una impresión extraña que tengo, pero bueno, se me hace que por un lado se está jugando a que, digamos, todas posibles alternativas que surjan y que no estén dentro del marco dentro del marco aceptable de lo que es la dirigencia del PJ a nivel nacional, pareciese que no es viable, ¿no? Entonces, entre comillas, te sueltan la mano, dejan morir, con la idea, evidentemente, de que, bueno, solo vaya a quedar una única expresión predominante dentro del PJ. ¿A eso juega el kirchnerismo? Porque si fuese una real oposición, y me refiero al kirchnerismo porque
bueno, han sido los protagonistas de las últimas décadas a nivel de proyecto popular masivo, ¿no? Y bueno, lo que se puede ver aquí es, me parece, un poco esa intencionalidad. Si hubiese una real perspectiva de confrontación, no se daría quórum, se harían denuncias de modo más serio, de modo más profundo, y no se dejarían pasar un montón de cosas. Y sin embargo acá, entre comillas, bajo el discurso de no, porque la democracia, las instituciones, los valores y bla, 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 se termina acordando, se terminan negociando y se establecen pactos que son poco claros. No vamos a ser ingenuos e ingenuas a esta altura. Se negocian cosas, ¿no? Puestos, lugares, ¿no? Bueno, yo te permito esto, pero vos por otro lado me sacás lo otro. Algo que es, entre comillas, por supuesto, propio del juego político, el político en términos burgueses, ¿no? Electoralistas y todo lo que conocemos, pero la cuestión es que hasta ahora yo no vi, que nada de todas las tácticas que han tratado de supuestamente hacer que sean algún tipo de resistencia a lo que viene siendo el gobierno de Javier Milei, vuelvo a decir, una gestión que se maneja básicamente por decreto y luego con acuerdos de mesa chica, porque viene siendo así la cosa. Que no le representó hasta ahora nada, ningún costo político, los escándalos están a la orden del día con cosas que se pasan por encima, atribuciones, valores constitucionales que se pasan por encima, que se pisan sin ningún tipo de miramientos, y del otro lado no pasa nada. Entre comillas, me vuelvo a referir al kirchnerismo o al peronismo, cuanto menos en esa clave, porque se supone que se plantea como la expresión masiva y debería ser la oposición por lo menos visible, por ser claramente, ¿no?, la que tiene mayores posiciones en ambas bancadas, ¿no? Me estoy refiriendo a diputados y senadores, y sin embargo por ese lado no se ve nada. No se ve nada. Se negocia, se acuerda, se pacta, y hasta se le presta más de uno según la circunstancia del tema que se quiera abordar. No parece aparecer nada, por ahí valga la redundancia en las palabras, ¿no? Es complejo ese asunto. Solo lo estoy mencionando con la idea de, por ahí en próximos programas, seguir avanzando un poco más en profundidad sobre lo que viene, lo que está pasando, que no le hemos dedicado en general mucho en programas anteriores, pero podemos empezar a hablar un poco sobre cuáles son las internas, actores, tensiones y conflictos que pasan dentro de eso, ¿no? El universo del panperonismo, vamos a decirlo así. Ahora bien, por otro lado, ¿qué pasa con los sectores de una izquierda nacional, de la izquierda con pretensiones revolucionarias, o cuanto menos una izquierda combativa, militante, de base, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Claramente, en un primer momento podemos ver que hay un gran desencuentro, una gran desarticulación, grandes problemas que se generan a nivel de personalismos y obviamente una evidente incapacidad de poder conectar y articular con los sectores populares concretos, más allá de que hay un montón de compañeros y compañeras militando de base en todos lados, y creo que en general quien se defina, se plantee como de izquierda, en general suele estar participando de algún modo u otro en algún lugar o en muchos a la vez. Sin embargo, todo ese laburo micro, personal a veces y demás, que cuesta tanto, no está pudiendo lograr articularse en un nivel más grande, ¿no?, más amplio de las cosas. Hay una dispersión tremenda, hay muchos personalismos que dificultan eso, y claramente no hay tampoco, evidentemente, un proyecto que oriente perspectivas a futuro. Esto claramente es un gran problema que se puede ver. Esto no es nuevo, pero en este momento en particular, donde vemos este nivel de desarticulación y de ofensiva de la derecha sobre los sectores populares y en general sobre la sociedad,
debería ser una llamada de atención y debería ser el momento de empezar a romper con la apatía, con la dispersión o con el desinterés y empezar a mostrar un poco más de ganas, ¿no? De meterle mano a la cosa. Y sin embargo, eso no está sucediendo. Hay muy ínfimos intentos por tratar de lanzar frentes, de lanzar pequeños acuerdos entre espacios ínfimos, pero en general terminan boyando en la intrascendencia. No hace falta demasiado para ver que cada acción popular o de tipo callejera que vemos, en general no se acompaña de la presencia de otros espacios o de otras organizaciones o lo que fuera. En general suelen quedar en reclamos sectoriales que quedan ahí y que después obviamente se les pasa por encima cuando arrancan las represiones. El ejemplo más claro es el de los jubilados, pero en estos últimos días pudimos ver reclamos de distintos sectores como trabajadores y trabajadoras del Garraham. Hemos visto en estos días todas las movilizaciones de distintos trabajadores informales de distintos sectores, además de cierre de fábricas. Bueno, estamos viendo ahora, hoy mismo estuvimos viendo cortes en autopistas y cortes en puentes de, por ejemplo, todo lo que son los trabajadores de la salada, ¿no? Sectores de la economía informal que se suele llamar, o algunos incluso de economías cooperativas y demás, y sin embargo quedan absolutamente desvinculados y sirve, por supuesto, el accionar represivo, ¿no? De la fuerza de Patricia Bullrich, que pueden pasar por encima. Hubo un nivel de virulencia el pasado miércoles con un montón de compañeros y compañeras detenidas y golpeadas. Y sin embargo sigue siendo como un espectáculo, básicamente. Hasta ahora no se ve ningún gran costo político, ni siquiera ínfimo. Es como que, bueno, sí, claro, les van a pegar, eso es todo. Vamos a ver, lo dejamos acá. Este miércoles va a haber, se están convocando de distintos sectores a muchos de estos espacios, compañeros y compañeras de espacios sindicales, sectores del feminismo, muchos trabajadores y trabajadoras como los de Garrahan o del Hospital Bonaparte, o bueno, de otros espacios que se están convocando, incluso asambleas, las que todavía existen, para este próximo miércoles a participar en la marcha de los jubilados. Veremos ahí, pero la intención en todo caso es tratar de dejar problematizado un poco este asunto y empezar a discutir, y por eso también, ¿no? Llamar a las opiniones de los oyentes y las oyentes para ver cómo la ven, ¿no? Bueno, eso, un abrazo para todos y todas y nos vemos el miércoles.